Hola muchachos, ¿cómo están? El tema de hoy, que no es la salud mental, pero primero vamos a hablar de lo que, por ejemplo, nosotros hacíamos hace 25 años. Ok. Yo hace 25 años tenía una situación y era que yo lloraba y chillaba por todo. Y a todo le hacía pataleta, absolutamente a todo. Entonces una vez, cuando estaba en el éxito con mamá, yo quería que me regalaran, era como un bolsito, creo que era de Hello Kitty, si mi memoria pues no me falla. Y mi mamá me dijo, ay, hoy no se puede, porque no hay plata. Y yo llegué y salí del éxito y empecé a hacerle pataleta a mi mamá. La pataleta exactamente duró 2 horas. Tuve mucha resistencia. Sí. Pero ese fue mi hace 25 años. ¿Cuál fue tu hace 25 años? Bueno, hace 25 años, año 2000, época adolescente, andaba con un Discman, con black metal, a todo volumen, y muy callado con todas las personas. Eras como de esos que uno dice que era ambiente o alba negra, que eran como black metal y así haciendo mala cara. Sí, mechudo, barba así larga. Nada de esas épocas ya. Sí, no, ya. Por ahí escucho una que otra cosa, pero ya pues vida de adulto. Qué tristeza, porque a veces uno como que sin querer se desliga de esa juventud que hasta cierto punto no puede decir fue muy buena. Sí. Y aunque también tiene sus cosas positivas salir, o crecer, mejor dicho. Porque, por ejemplo, en esa época era muy asocial, yo por mi cuento no socializo, no participo de la reunión familiar, cosas así. Ahora ya como que tengo una actitud más madura frente a eso y no me pierdo de las relaciones y los vínculos que tengo a mi alrededor, que eso es algo Súper importante. bueno. Bueno, hoy el tema es la salud mental y el jubileo. Y cuando yo empecé a estudiar para este podcast sobre la salud mental y el jubileo, yo dije, ¿en qué se puede relacionar esos dos temas? ¿En qué podemos relacionar la salud mental con la fe? Súper esa pregunta. Incluso hay estudios al respecto. Y dentro de esos estudios al respecto hay uno que me llama mucho la atención y que normalmente utilizo como referencia, y es que le preguntaron a muchos psicólogos clínicos su posición frente a la fe y cómo abordan o qué creen, cuál es su posición frente al tema de la espiritualidad y la religión de las personas. Y de ahí surgieron 4 posiciones. El rechacista, que son aquellos profesionales que ven la religiosidad como algo malo, como una neurosis colectiva, como un amigo imaginario de la persona o como una forma de escapar de la realidad. El exclusivista, que es el que deja la psicología de un lado y convierte la sesión de psicoterapia en una consejería espiritual. Y se ponen a orar en sesión y a hacer cosas que no tienen nada que ver con la psicología. Esas son las 2 malas ideas, bueno, los 2 errores que cometemos los psicólogos. Las otras 2 son más atinadas, que es la visión constructivista también se le llama, y es que la persona parte en consulta, el psicólogo parte en consulta de la cosmovisión del consultante. Si tú eres mi consultante, si tú eres mi paciente, yo voy a abordar, analizar las problemáticas y lo que hablemos desde tu forma de ver las cosas, desde tus creencias religiosas, desde tus convicciones, desde lo que es importante para ti. Y voy a dejar de lado mi propia visión del mundo. Y también se llama pluralista, que es cuando yo pongo sobre la mesa mi cosmovisión, mi forma de ver el mundo, mis creencias. Colocamos también sobre la mesa tus creencias como consultante y construimos algo entre los dos. Entonces, de las 4, los errores que lamentablemente, y lo digo un poco con vergüenza los psicólogos, es que a veces nos vamos al error o a la equivocación exclusivista, donde mezclamos las cosas y hacemos una psicoterapia espiritualonga que no termina siendo ni psicoterapia ni espiritual,
Y la otra que es rechazar de tajo la espiritualidad y terminar, lamentablemente, discriminando por fe o discriminando por credo. Y es muy común. Uh-huh. Es muy común. Afortunadamente cada vez hay más posiciones constructivistas. La ley del psicólogo ayuda mucho en eso. Por ejemplo, la ley ya es un tema de que discriminar a nuestros consultantes por fe ya no es un tema ético, sino también legal. Entonces todos los psicólogos, independientemente de su posición, deben respetar los criterios morales y religiosos de sus consultantes. Y todos los psicólogos, independientemente de sus creencias personales, deben en consulta partir y utilizar la psicología con la que fueron formados y no quitarla y cambiarla por creencias personales o consejerías espirituales, cuando incluso el deber ser de la consejería espiritual es la gratuidad, ¿no? Entonces termina siendo un engaño. El 11 de febrero de este año tuvimos la posibilidad de celebrar el jubileo de los enfermos con la Jornada Mundial del Enfermo, que el Papa Francisco, que ya en paz descanse, Sí. tristemente decir eso, Sí. que el Papa Francisco hablaba de que la salud en general se caracterizaba por 3 puntos muy importantes, y era compartir, encuentro, compartir y don, que era el encuentro con Jesús, el don donde el tener como esa fe, y el compartir, que era donde él hablaba de que compartir es dar amor, y las personas que compartían con esas personas que estaban enfermas eran ángeles de la esperanza. Entonces, volviendo al tema de que estamos en el año del jubileo, de que somos peregrinos de la esperanza, ¿cómo puede el doctor Fabián decir, yo voy a ser un peregrino de la esperanza con mis pacientes desde esa perspectiva que nos lanzó el Papa, con el encuentro, con el don, con el compartir? Claramente, pues dijimos, no podemos inyectarle la fe a la gente, pero sea lo que sea, pues a uno se le nota cuando Cristo está dentro de uno, ¿cierto? ¿Consciente o inconsciente? Incluso vieras que desde la psicología no se puede meter a terrenos donde sí se puede meter un consejero espiritual, un teólogo. Pero hay un pedacito donde sí nos podemos meter los psicólogos, que es la espiritualidad. Entonces la espiritualidad es que lo que crean las personas, sea lo que sea, la religión a la que pertenezcan, sea cual sea, pueda ser algo que le sume a la persona y no le reste. Eso es espiritualidad, pues a grandes rasgos. Por ejemplo, un teólogo, un consejero espiritual, un teoterapeuta, entra a hablar, por ejemplo, de la verdad de Cristo frente a las otras verdades religiosas, tiene esto de peso y demás, mientras que un psicólogo no nos podemos meter ahí en cuestionar dogma y doctrina, pero sí podemos cuestionar qué tanto te suma, qué tanto te construye, qué tanto te edifica lo que crees y lo que practicas, qué tanto te acerca a los demás o qué tanto te aleja de los demás, qué tanto te lleva a ser un vínculo esperanzador para alguien, un apoyo, alguien que pueda significar un salvavidas para los demás, o qué tanto al estilo fariseísmo eres una persona que condena a las personas que hay alrededor, que señala, que juzga, y ahí tendríamos religiosidad sin espiritualidad. Entonces, desde, por ejemplo, mi rol como psicólogo, mi invitación frente a ese año de jubileo de esperanza es precisamente fomentar esa espiritualidad, que podamos cuestionarnos críticamente el que lo que hagamos pueda sumar tanto a nosotros como a los demás. Que si, por ejemplo, desde el contexto católico, si yo voy a una Eucaristía y participo de una Eucaristía o una confesión o cualquier sacramento, que esas prácticas y rituales me contribuyan y me edifiquen para yo ser mejor persona, para perdonar más rápido, para hacer un buen testimonio. Incluso, hablando del contexto católico, algo que me llama mucho la atención y que a veces cito incluso en consulta es, hay un santo católico que se llama Tomás de Aquino, el santo de Tomás de Aquino. Y él decía, él tiene una frase sobre el evangelismo
que es evangeliza y comparte tu fe en todo momento. Y cuando sea necesario, habla de tus creencias o habla de tu Dios. Sí. Entonces, el primer factor de evangelismo, y que coincide en la psicología con la espiritualidad, es ser buen testimonio, es tener una vida donde se note esa luz y donde incluso yo creería que la mejor forma de evangelismo también le enseñó Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, no sé si uno ve las historias de la Biblia, uno no vio Jesús de Nazaret buscando personas para tratar de convencerlas de su evangelio. Uno ve una persona viviendo, siendo testimonio, y eran las demás personas las que se acercaban a decirle: venga, yo quiero lo que usted tiene. Eso es espiritualidad. Esa espiritualidad es que lo que creas se te note, que te sume, que te edifique, que te ayude a ser mejor persona. O si no, termina siendo vacía lo que hagas, lo que practiques o lo que recites. Claro. Y hay una cosa muy importante, y es que la desesperanza es la que muchas veces lleva a ese montón de problemas de salud mental, porque empezar a decir una por una nos quedamos acá toda la vida. Sí. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos, siendo peregrinos de la esperanza, poder acercarnos a esa esperanza? ¿Cómo podemos no decirla que erradicarla, porque eso sería mentirnos, pero sí cómo podemos, a partir de todo el legado que estamos viviendo, cómo acercarnos a la esperanza desde nuestra salud mental? En esta parte, incluso me atrevería a resaltar una de las frases por las cuales se volvió, marcó o generó impacto el Papa Francisco, y él decía precisamente sobre la salud mental en relación a la espiritualidad, que la oración y la fe no es una fórmula mágica que te quita todos nuestros problemas y que menos cura nuestras dolencias de salud mental, sino que puede ser precisamente un bálsamo que nos ayuda en ese camino, y que la idea no es tanto solo fe y la fe me salva, porque a veces hay algo que afecta a nuestra salud mental desde ese punto de vista. Una amiga mía critica mucho desde la canción de: no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Y no, pero sí puede estar triste, se vale estar triste, y tenemos ejemplos bíblicos por montones de personas tristes cerquita a Dios. Y lo mismo pasa con las dolencias de salud mental. Entonces, la fe, más que una competencia de los profesionales de la salud mental, termina siendo un complemento en donde las personas puedan recibir una atención complementaria, integral, sin mezclas, sin sopas, pero sí complementándonos cada uno desde nuestras especialidades para fortalecer la persona lo más posible. Y algo, por ejemplo, que desde la psicología está súper confirmado y súper validado, es que la espiritualidad fuerte en una persona es un factor protector de salud mental. Cuando una persona es fuerte en su espiritualidad, es menos probable que desarrolle una dolencia de salud mental, que desarrolle un trastorno. Entonces, el reto sería más un tema de complemento, sin mezclas raras, que de competir la una con la otra, y de esa manera añadiríamos esperanza y no estaríamos en esa tendencia de darle vueltas a los mismos problemas o de buscar solo en la psicología o solo en la fe, pudiendo quedar a medias. Claro. Como última pregunta, antes de Sí. darte o de que empecemos a darle final a nuestro podcast de hoy, es ¿qué tips podríamos tener nosotros como católicos que practicamos, de que amamos nuestra iglesia? ¿Qué tips podríamos tener para tener una buena salud mental sin ir a esos extremos que vos nos estabas hablando ahora de o fanatismo o escepticismo? Ajá. ¿Cuáles serían como esos tips que nos podrías dar? Listo. Uno de los tips principales es fomentar la espiritualidad, o sea, ir más allá de la religiosidad, de la práctica, y para eso podría recomendar puntualmente dos cosas. Primero, que lo que hagamos en la práctica, rituales, prácticas, oraciones, sacramentos, pueda ser un medio y no un fin en sí mismo. Es decir, que yo vaya a misa para salir diferente, para aplicar cosas con mi familia, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo.
Y quitar el fin en sí mismo. Yo voy a misa porque quiero ir a misa y ya cumplí el objetivo de ir a misa y ya Dios no me puso la falta. Por decirlo, exacto. Entonces, no, que sirva como medio, no como fin. Si me confieso, lo mismo. Si oro, lo mismo. Si, no sé, rezo el rosario, que sea un medio para algo que me edifique. Y segundo, fomentar el pensamiento crítico. Yo poder buscar todas las dudas que tengo desde mi crecimiento personal en mi fe y no tenerle miedo a preguntarle a Dios las dudas que me surgen. Por ejemplo, si yo estoy caminando en la fe, a veces hay cierto temor de cuestionar nuestra fe, cuestionar nuestras creencias, cuestionar nuestra religión, cuestionar nuestro Dios. Y curiosamente, eso es, en perspectiva, eso es tratar de corchar a Dios o tener la fantasía de que yo podría corchar a Dios con una pregunta. Y pues no, Dios es Dios. Entonces, ya que yo soy un pobre ser humano, mis dudas, hasta las más complicadas, pues si el Dios que describe la religión católica es el Dios como lo describe, pues no hay forma de corcharlo. Y yo puedo buscar respuestas, no como cualquiera, sino respuestas satisfactorias, y eso me hace más fuerte en mis creencias. Y ya dejo de creer en Dios porque así me criaron, y ya comienzo a creer en Dios como una posición personal y con mayor convicción. Y es jugar duro con la fe, podría decirse. Y si me meto en problemas, busco un sacerdote de confianza que, formado en teología y filosofía, me pueda dar respuestas completas. Y meternos duro con el problema del mal. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y comenzar por ahí, porque hay muchas respuestas muy buenas, pero que no las buscamos. Entonces, que lo que yo recite, practique, participe de mi fe, sea un medio y no un fin en sí mismo, y por otro lado, jugar duro con nuestra fe para buscar respuestas satisfactorias que sean un piso firme y que las dificultades no puedan movernos fácilmente. Y también buscar buenos referentes, porque hay referentes que uno dice, esa persona me puede dar la respuesta, no sé, a cualquier pregunta. Buscar una buena fuente. Sí, porque hay personas que uno lee y uno dice, ¿qué escribiste? Sí. ¿Qué es esto? No, y choca mucho porque entonces uno dice, o está siendo fanático, o está siendo escéptico, o el Dios que esta persona me está mostrando en sus escritos no es el mismo Dios que tiene la Biblia, pues, por decirlo de alguna manera, porque nada que ver lo uno con lo otro. Entonces... Y en eso es importante ir a una buena fuente, es decir, si yo estoy estudiando filosofía, mi buena fuente es autores que sean filósofos o personas que sean filósofas que se hayan formado para ello. Si yo estoy teniendo preguntas e inquietudes sobre la religión católica, pues mi mejor fuente es un sacerdote católico que está metido de cabeza en eso y que me puede dar una respuesta fidedigna. Lo peligroso es ir a una fuente diferente. Entonces a veces obtenemos versiones de la Iglesia Católica desde personas que no son católicas o versiones de otras religiones de personas que no son. Entonces la peor fuente, por ejemplo, para conocer el budismo es un católico, pero la mejor fuente es un budista. Pero lo mismo con la Iglesia Católica. Si yo quiero conocer y profundizar sobre mi fe, la religión a la que pertenezco, en este caso la Iglesia Católica, pues busquemos sacerdotes católicos, busquemos la doctrina. El catolicismo tiene el librito, hay un libro donde se aterrizan las doctrinas y las creencias. El catecismo. Se me fue el nombrecito, el catecismo. Entonces, si yo soy católico, busco el catecismo y miro y tengo una fuente confiable de no, a mí me parece que los católicos creen esto, sino venga, la Iglesia como institución propone esto. Y ahí yo ya puedo ir con buenas fuentes a cuestionar y a edificarme y actualizar nuestra fe. Maravilloso. Ya para ir como cerrando, nosotros te habíamos dicho que tenías una tarea grandísima y era que nos dejaras una página web o una aplicación o un libro o texto que nos pudiera guiar mucho más después de este podcast, nos siga guiando sobre la salud mental y el jubileo. Entonces, ¿cuál va a ser tu aporte desde esa perspectiva y que nos vas a dejar con ganas? Listo, les quiero recomendar
incluso me atrevería a decir, yo sé que hablamos de un recurso, pero quiero proponerte dos, o quiero proponerles dos. Uno es mi libro. Yo escribí un libro donde ya entro en detalle y desarrollo todo este tema de la espiritualidad en relación con la salud mental y la psicología, los 4 enfoques de los que hablamos pero mejor explicados, y cómo se aplicaría de forma sana en pareja y en familia. Entonces ese libro se llama Ser persona, ser pareja, ser familia, manual práctico de psicología aplicada a la vida diaria. Entonces ese libro sería la primera recomendación, la pueden encontrar en la Clínica para la Familia o en Busca Libre. La segunda recomendación es un libro que se llama Medicina y Espiritualidad, que es escrito por un médico que se llama Julián, se me fue el apellido, pero yo te comparto toda la información. Claro que sí. Que el libro lo sacó la Fundación San Vicente, el Hospital San Vicente de Paúl, y es un libro muy completo también, de una forma muy seria, sin mezclas raras y con el rigor, mirar precisamente la relación entre salud, no solamente mental, sino salud también médica y espiritualidad, y cómo estas no necesariamente son una competencia ni algo que para aceptar una se tenga que negar la otra, sino más bien es mirar con límites, con respeto, sin hacer mezclas raras y poder ver el potencial de cada fuente de conocimiento y poder complementar. Súper, Doc. Doc, nosotros desde Redes del Evangelio te vamos a dar este detallito para gracias. que sigas viendo nuestro anuncio sin fin, que queremos que llegue a todas partes y que el límite sea el cielo, como dicen por allí. También aquí abajo está nuestras redes para que nos sigas y nos recuerdes con mucho cariño. Ay, gracias, qué bonito detalle. Doc, ya nuestro podcast prácticamente finalizó, entonces empezamos juntos la terapia de una vez, ¿o qué? Sí, claro. De una.